de Ruth en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que aconteció en los días que gobernaban los jueces en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Elecciones es nuestro tema, y esta historia nos va a servir y nos va a ayudar a elegir correctamente en nuestra vida. Debemos saber que hay elecciones que nos afectan por días. Hay elecciones que nos afectan por semanas, por meses, por años. Y hay elecciones que nos van a afectar por toda la eternidad. Otra vez quiero repetir eso. Hay elecciones en nuestra vida que nos van a afectar por días. Hay elecciones que nos van a afectar por semanas, meses o años. Y hay elecciones que hacemos en nuestra vida que nos van a afectar por toda la eternidad. Aquí estamos frente a una familia quizás parecida a la nuestra. Un matrimonio con 2 hijos. Esto es lo que llamaríamos hoy una familia tipo. El hombre, el marido, se llamaba Elimelech. Los nombres tienen mucho significado en esta historia. Elimelech significa Dios es mi rey. La esposa de él se llamaba Noemí, que quiere decir dulce y placentera. Los hijos se llamaba uno Malón, que significa enfermo, y el otro se llamaba Kelión, que significa desfalleciendo. Ellos vivían en la ciudad de Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Pero la noticia que había llegado aquí es que había hambre en la tierra. Y aquí tenemos a un padre, a un jefe de familia, Elimelech, que tiene que tomar una decisión. Él tenía temor de que el hambre llegara a la ciudad de Belén, a la casa de pan. Él tenía temor de que el hambre alcanzara a su familia. Y entonces él hace una elección equivocada, ya lo verá. Porque él dejó la casa de pan, dejó la casa de pan para irse a la ciudad de Moab. Este hombre pensó con su panza y no pensó con su cabeza. Otra vez, este hombre pensó con su panza y no pensó con su cabeza. Y nosotros vivimos en un mundo donde las cosas funcionan de manera equivocada. Cuando usted vea por allí a esa gente que anda en la moto y llevan el casco en el codo. ¿Para qué sirve el casco en el codo si se va a romper la cabeza, si se cae o choca? Pero la gente usa el casco más en el codo que en la cabeza. En estos tiempos del COVID-19, la gente usa sus barbijos o sus tapabocas, como le llaman. Los usan en el mentón. No los usan para cubrirse la nariz y la boca. Los usan en el mentón. Y aquí estamos frente a un hombre también con una idea equivocada, pensando con la panza y no con su mente, con su cabeza. Le tuvo miedo al hambre y dejó la ciudad de Belén y se fue a la tierra de Moab. La tierra de Moab era una tierra de tinieblas. La tierra de Moab era una tierra de idolatría, de mucho pecado.
La tierra de Moab era un lugar donde no había bendición de Dios. Y a veces en nuestra vida hacemos esas clases de elecciones equivocadas, y nos vamos a lugares donde no hay bendición de Dios. Y es esto lo que hizo Elimelech, y él estaba guiando a su familia a la tragedia. Elecciones. Recuerde que hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por días. Hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por semanas, meses o años. Y hay elecciones en nuestra vida que nos van a afectar por toda la eternidad. Aquí tomó una decisión equivocada. Se fue de la casa de Pan, Belén, y se fue a la tierra de Moab. Y luego de algún tiempo, él murió. Sus hijos dejaron la ley de Dios. Sus hijos no respetaron la ley de Dios y se casaron con mujeres extranjeras. No se casaron con mujeres judías, lo hicieron con mujeres extranjeras, no respetando la ley de Dios. Y ellos también murieron, estos muchachos, Malón y Kelión. La familia estaba envuelta en una tragedia porque hubo malas elecciones en esa familia. Y ahora ellos están allí. Ahora quiero llevarles por un momento al libro de Deuteronomio. Si puede acompañarme allí al libro de Deuteronomio, luego vamos a volver al libro de Ruth otro momento. Trate de no perderlo de vista el libro de Ruth. Pero mire en Deuteronomio, en el capítulo 30 y el versículo 19 y 20. Deuteronomio, el capítulo 30 y los versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este pasaje nos pone frente a elecciones. Dios dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Elige tú qué vas a escoger. Y ahora una pregunta se impone. Mis hermanos, hermanas, las elecciones que usted hace en su vida, las elecciones que usted hace por los días, ¿traen a su vida vida o traen a su vida muerte? Las elecciones que está haciendo en este tiempo, ¿traen a su vida bendición o traen a su vida maldición? El trabajo que usted elige, ¿es vida o es muerte? ¿Es bendición o es maldición? El lugar donde estudiar que usted elige, ¿es vida o es muerte? ¿Es bendición o maldición? Si alguien está pensando en casarse, un hombre, la mujer que elige, ¿le va a traer vida o le va a traer muerte? La mujer que elige, ¿le va a traer bendición o le va a traer maldición? Hermana, si tiene planes de casamiento, el hombre, el marido que va a estar junto a usted, ¿le va a traer vida o le va a traer muerte? ¿Le va a traer bendición o le va a traer maldición? Las elecciones que estamos haciendo para nuestra iglesia, para nuestra congregación, ¿traen vida o traen muerte? ¿Traen bendición o traen maldición? La vida, mis hermanos, está compuesta de elecciones. Dios dice: yo pongo delante de ti. Ahora tú tienes que elegir la vida o la muerte. Tú tienes que elegir, dice el Señor, la bendición o la maldición. ¿Qué estoy eligiendo para mi vida? ¿Qué estoy eligiendo para mi familia? ¿Qué estoy eligiendo para mi congregación? Elecciones. Ahora vamos a pensar en un pueblo que va a elegir. Como dije,
dentro de un mes ustedes elegirán un presidente. Pero en la historia, en la Biblia, vamos a encontrar a un pueblo, Israel, que hizo una elección equivocada. Y siempre el error trae consecuencias. Si puede acompañarme ahora al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Si puede ir un momento allí conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. En el verso 23 en adelante, el contexto nos pone frente a aquel día donde Pilato tenía que tomar una decisión en cuanto al Señor Jesucristo. Y allí estaba el pueblo. Y ahora mire lo que sucede, cómo lo cuenta Mateo, el capítulo 27 y el versículo 23. Mateo, el capítulo 27 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios de esta manera: y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mire cuál fue la elección de este pueblo, crucificar a Cristo. Y ahora ellos levantaron su voz asumiendo una responsabilidad. El pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. Y escuche qué cosa tan grave, y sobre nuestros hijos. Todo lo que le pasara a esa nación y todo lo que le pasara a los hijos de esa nación dependía de esa elección. Ellos prefirieron a Barrabás y condenaron a Cristo. Ahora, escuche esto un momento. 37 años después de esa elección, vino Tito, el general romano, quien luego sería el emperador en Roma. Y Tito, en el año 70 después de Cristo, destruyó el templo de Jerusalén y mató 1.100.000 judíos. Ellos habían rechazado a Cristo, habían rechazado la bendición, y la maldición cayó sobre esa nación por una mala elección. Los romanos invadieron, 1.100.000 judíos murieron. Algunos lograron escapar y llegaron a países como Armenia, como Turquía, y así ingresaron a Europa. Pasaron algunas generaciones y los descendientes de ese pueblo llegaron a Alemania. Y en este siglo XX se levantó allí un dictador, un hombre cruel llamado Adolfo Hitler. Y este hombre mató 6 millones de judíos de las maneras más terribles, en la cámara de gas, en los hornos de fuego. Tremendo el sufrimiento del pueblo judío en la Alemania nazi gobernada por Hitler. ¿Qué dijo este pueblo cuando hizo la elección? Dele libertad a Barrabás, crucifiquen a Cristo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué elección tremenda, equivocada, gravísimo error en la elección de ese pueblo, en haber desechado a Cristo! Ellos eligieron la maldición y despreciaron la bendición que Dios le proveyó. Ellos eligieron la muerte, el exterminio, y despreciaron la vida que Dios le brindó. ¿Me está comprendiendo, hermano? Elecciones. Hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por días, semanas o meses. Y hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por años, y otras elecciones que nos afectan por toda la eternidad. Le quiero llevar aquí a Mateo capítulo 27 sobre la elección equivocada de un hombre. Vimos la elección equivocada de un pueblo, ahora veremos la elección equivocada de un hombre. Él se llamaba Judas el Iscariote.
Observe lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí el Mateo, el capítulo 27 y el versículo 3. Mateo 27, verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí está un hombre, Judas el Iscariote. Él hizo una elección equivocada. Él traicionó y entregó al Señor Jesucristo para ser llevado a la muerte. Y luego hubo aquí un atisbo de arrepentimiento. Él quiso devolver las piezas de plata, que era el precio de la traición. 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo o por un buey. Y por esa cifra él vendió, traicionó al Señor Jesucristo. Y aunque parecía que estaba arrepentido, su vida terminó en tragedia. Este hombre despreció la bendición de Dios y se quedó con la maldición. Este hombre despreció la vida que Dios le dio y se abrazó a la muerte. Su mala elección hizo que su vida terminara en tragedia. Su mala elección hoy permite que lo recordemos como el gran traidor de la historia. Elecciones. Elecciones. Recuerde, hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por año y hay otras que nos afectan por toda la eternidad. Les hablé de una nación, les hablé de un hombre y ahora les hablaré unos minutos sobre un matrimonio que hizo una elección equivocada. Un matrimonio con una elección equivocada. Sus nombres, Ananía, el nombre de ella, Zafira, su historia. En Hechos capítulo 5, si puede ir rápidamente allí, por favor, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Y le leeré allí un par de pasajes y le explicaré la historia y la elección equivocada de un matrimonio. Vimos a una nación, Israel, haciendo una elección equivocada y graves consecuencias vinieron. Vimos a un hombre, Judas Iscariote, haciendo una elección equivocada y grandes consecuencias vinieron. Y ahora vamos a ver a un matrimonio haciendo una mala elección e inevitablemente malas consecuencias llegaron. Observe, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dice la palabra, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida. ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. De instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron junto a su marido. Qué historia tremenda, ¿no? Una mala elección. Estos eran cristianos superficiales.
Eran de esas clases de cristianos que viven para las apariencias. En aquel tiempo los que tenían algunas propiedades la vendían y traían el dinero a los pies de los apóstoles y ellos las distribuían entre la gente que tenía necesidad. Por eso es que todos tenían las cosas en común en aquella iglesia en Jerusalén. Pero nadie estaba obligado a vender su propiedad. Pero estos quisieron mostrar una falsa espiritualidad, un nivel de santidad que no poseían. Ellos vivían un cristianismo hipócrita, fingido, y vendieron la propiedad. Se la prometieron a Dios, pero se quedaron con una parte. En otras palabras, metieron la mano en la lata y se quedaron con algo que había prometido a Dios. De paso, abuelo de pájaro, les digo, quizás en su bolsillo o en su cartera usted tenga algo de dinero que le pertenezca a Dios. Porque muchas veces nos quedamos con cosas que le pertenecen a Dios. Nos quedamos con cosas que se las hemos prometido a Dios. Este matrimonio hizo una mala elección. Ellos estuvieron de acuerdo, porque dice la palabra de Dios que ellos sabían, dice en el versículo 2, sustrajo del precio y lo sabía también su mujer. Es decir, que eran cómplices en el delito, eran cómplices en el pecado. Y cuando un matrimonio toma decisiones equivocadas, cuando un matrimonio hace elecciones equivocadas, la tragedia se va a acercar. La muerte asomará su fea cabeza y la vida se alejará. La bendición tomará distancia y la maldición se instalará en su hogar, en su familia. Estamos hablando de elecciones. ¿Qué clase de elecciones está haciendo usted para su vida? ¿Qué clase de elecciones está haciendo usted para su familia? ¿Qué clase de elecciones está haciendo usted para su congregación, su iglesia? Las elecciones que usted está haciendo hoy, ¿traen vida o traen muerte? Las elecciones que usted está haciendo hoy, ¿traen bendición o traen maldición? Recuérdelo otra vez. Hay elecciones en nuestra vida que nos van a afectar por días, por semanas, por meses. Hay elecciones en nuestra vida que nos van a afectar por años y hay otras elecciones que nos van a afectar por toda la eternidad. Ahora, solamente por causa del tiempo, les voy a hablar sobre un hombre que se llamaba Lot. Si usted quiere tomar nota acerca de él, tiene que leer el libro de Génesis en el capítulo 13. Y en el versículo 10 a 13 se nos cuenta que Lot tenía mucho ganado y tenía muchos siervos. Y los siervos de él se peleaban con los siervos del tío Abraham. Había mucho ganado y había muchos siervos. Y entonces tomaron una elección. Abraham le dijo a Lot que él eligiera ir en un rumbo, en una dirección, y que Abraham iba a tomar el rumbo opuesto, la dirección contraria, para que no hubiera más conflicto entre los siervos de uno y otro y que no se mezcle el ganado. Pero dice allí la Biblia en Génesis, el capítulo 13, versículos 10 a 13, que Lot vio allí el valle fértil. Él vio mucho pasto y él vio agua. En otras palabras, él vio pesos, dinero. Dice, allá tengo el mejor pasto, la mejor agua para mi ganado. Mi ganado va a ser el mejor y lo voy a poder vender más caro y tendré más dinero. Y toda esa elección que él hizo no fue consultada con Dios. Usted no lo va a ver a él orando a Dios, consultando a Dios, pidiendo la guía de Dios. No, no. Él se dejó llevar por el símbolo de pesos. Él se dejó llevar de cómo podía aumentar la riqueza, la calidad y el precio de su ganado. Pero cuando usted lee ahí esos textos que le cité, Génesis 13, del 10 al 13, dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Esa elección que hizo Lot le fue llevando a las capitales del pecado, las capitales de la inmoralidad.
Él fue acercando sus tiendas, se fue acercando lentamente hacia Sodoma y Gomorra, así como muchos de los que quizás estamos en esta comunión están tomando decisiones, haciendo elecciones que los están acercando más al mundo, que los están acercando más al pecado. Quizás hoy usted está haciendo una elección que le está acercando más a andar de la mano con el diablo que acompañado de Dios. Lo cierto, usted lo sabe y yo también. Lot estaba sentado después a la puerta de la ciudad, en el lugar donde estaban las autoridades. No solamente que él se metió en las capitales del pecado, sino que él trascendió en esa sociedad. Él trascendió entre los pecadores y ahí estaba sentado a la puerta, y eso significa que él era una autoridad en la ciudad, y eso refleja que él era igual que ellos, pecadores en gran manera. Y un día Dios envió a un par de ángeles para sacarlo de aquellas ciudades, porque el pecado había llegado a su punto más alto. La inmundicia era tremenda. El tufo que despedía el pecado de aquellas ciudades era algo horrendo. Y Dios decidió terminar esos pueblos con fuego y azufre. Así vendría el juicio de Dios por tanto pecado. Pero Dios tuvo misericordia de Lot y su familia y le envió los ángeles. Y los ángeles le estaban ahí empujando para salir de la ciudad. Y Lot daba vueltas y vueltas y vueltas porque no quería desprenderse de su capital económico. Entró a esa ciudad lleno de dinero y salió con lo opuesto. Entró con muchos siervos y mucho ganado. Tenía quizás grandes cifras en las cuentas bancarias de Sodoma y Gomorra. Y ahora los ángeles lo estaban sacando con lo opuesto y nada más. Y una advertencia. Le dijeron los ángeles: corre al monte, corre por tu vida. Tienes que moverte deprisa para salvarte, porque el juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios va a llegar sobre este pueblo que eligió la muerte y no la vida. Dios va a traer el juicio sobre este pueblo que eligió la maldición y no la bendición. Lo cierto, usted sabe que Lot salió y su mujer, no sabemos su nombre, pero sabemos su final, nostálgica. Le quiso dar una última mirada a la ciudad del pecado. Le quiso dar una última mirada al materialismo. Le quiso dar una última mirada a aquellas riquezas terrenales. Giró su cabeza y se transformó en una estatua de sal. Y es esto lo que sucede cuando un hombre o una mujer de Dios hace malas elecciones. Se vuelven semejantes a una estatua de sal. No le reconocemos su imagen, no sabemos su rostro, por su conducta no sabemos qué es, está ahí petrificado, está allí endurecido, y es eso lo que sucede cuando alguien hace una elección equivocada y deja el camino de Dios y abraza el pecado y abraza el materialismo y abraza lo terrenal, lo temporal y lo material. Elecciones. Permítanme preguntarles, ¿qué clase de elecciones están haciendo hoy en su vida? ¿Qué clase de elecciones está haciendo usted para su vida? ¿Qué clase de elecciones está haciendo para su familia hoy? ¿Qué clase de elecciones está haciendo para su iglesia, su congregación? Elecciones, elecciones, elecciones. Elecciones que traen vida y otras que traen muerte. Elecciones que traen bendición y otras que traen maldición. Ruth podía haber vuelto a la tierra de Moab. Su concuñada, que se llamaba Orfa. Las mujeres que se casaron con aquellos muchachos, Malón y Kelión, ¿recuerdan sus nombres? Ellos murieron. Las mujeres jóvenes quedaron viudas. A Noemí, la suegra, le dijo que volvieran a sus casas, a la tierra de Moab. Les recomendó que volvieran a las tinieblas, aquel lugar de pecado, aquel lugar de donde estaban volcados a los ídolos, donde Dios no daba bendición. Orfa decidió volver con los suyos a la vieja vida, pero Ruth le dijo a Noemí, dice: yo iré contigo. Y si usted lee allí en Ruth el capítulo 1, verso 16, está un versículo impactante. En Ruth capítulo 1, verso 16, dice Ruth a su suegra Noemí: no me ruegues que me aparte de ti.
porque donde quiera que tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth hizo una buena elección. Escuche eso, Ruth hizo una muy buena elección. Ella quiso volver a Belén, ella quiso volver a la casa de pan, ella quiso estar en aquel lugar donde Dios daba de su bendición, ella quiso volver a aquel lugar donde había vida abundante. Noemí regresó llena de tristezas y de culpas y de pecado. Y Noemí volvió diciendo estas palabras: ya no me llamen Noemí, decía ella, que significaba dulce y placentera Noemí. Dice, ahora llámenme Mara, quiero que me llamen Mara, porque en amargura me puso el Dios Todopoderoso. Por su rebeldía, por su mala elección en la vida, Dios le hizo vivir una experiencia amarga. Amigos, no seamos como Noemí, no hagamos elecciones equivocadas para morder el polvo de la derrota, para andar allí ligado a la amargura. Cuando Dios quiere darnos vida, cuando Dios quiere darnos de su bendición, aprovechemos eso. Ruth hizo una buena elección. Ella fue a Belén, a la casa de pan, y allí conoció a un hombre que se llamaba Boaz. Usted todo eso lo tendría que leer en el capítulo 3 del libro de Ruth y en el capítulo 4. Noemí se casó, Ruth se casó con Boaz y tuvo un hijo con ese hombre. El hijo de ella se llamó Obed. Y luego Obed creció y se casó y tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí creció y se casó y tuvo un hijo que se llamó David. Le estoy dando aquí una buena parte del árbol genealógico. Y cuando usted sigue el árbol genealógico, el Mateo capítulo 1, versículo 5, escuche eso, Mateo capítulo 1, versículo 5, ahí va a aparecer el nombre de Ruth, y allí ella está en el árbol genealógico del Señor Jesucristo. Ruth era la bisabuela de David, el rey, y del tronco de David, vendría el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo Ruth hizo una elección correcta? Ella no quiso volver a Moab, no quiso las tinieblas, no quiso volver a los antiguos ídolos, no quiso volver a aquellas actividades pecaminosas. Ruth hizo una buena elección, y ella fue a la casa de pan, a la ciudad de Belén, y allí echó sus raíces y cumplió con lo que le prometió a la suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Elecciones, buenas elecciones. Y ahora vamos a instalarnos en lo que estudiamos ayer. Josué, un hombre ya viejo, un hombre que había vivido en la esclavitud de Egipto y vio y gustó del poder de Dios, cuando Dios les protegió en Egipto con la sangre del cordero y vio el poder de Dios abriendo las aguas del Mar Rojo. Josué estuvo siempre cerca de Moisés y vio cómo Dios obró grandemente a favor del pueblo y cómo Moisés se volvió un instrumento en las manos de Dios. Josué, cuando vio que Moisés había muerto, Dios lo llamó al ministerio. Y allí en su libro, en el capítulo 1, Dios le habló a Josué y le dijo: levántate, levántate y cruza en 3 días este Jordán. Del otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Del otro lado del río Jordán estaba la tierra que fluye leche y miel. La tierra que Dios le prometió como heredad a Israel. Los años pasaron, Josué envejeció. Y le encontramos en ese capítulo 24 y en los versículos 14 y 15, hablando al pueblo, exhortando al pueblo, diciéndole: ¿qué quieren hacer ustedes? Escogeos a quién vais a servir. ¿Quieren con los viejos ídolos de Egipto? Pero Josué dice: yo quiero que quede una constancia en este día. Y esa constancia es que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ruth y Josué hicieron grandes elecciones en su vida. Ruth y Josué son un espejo en el cual ustedes y yo hoy nos podemos mirar. Ruth y Josué son un ejemplo
el cual nosotros podemos imitar. Elecciones. Permítame preguntarle por última vez, ¿las elecciones que usted hace en su vida traen bendición o maldición? ¿Las elecciones que usted hace en su vida le traen vida o le traen muerte? Elecciones. Recuérdelo, recuérdelo. Hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por días, semanas o meses. Y hay elecciones en nuestra vida que nos afectan por años o por toda la eternidad. Terminaré planteándole una elección. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y allí vamos a poner fin a nuestro mensaje. Elecciones, elecciones, elecciones. Mateo, el capítulo 7, por favor, versículo 13, y vamos a terminar nuestro mensaje. Mire cómo dice la Biblia, la palabra de Dios, Mateo 7, verso 13. El Señor Jesús está hablando y dice estas palabras. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo que el Señor Jesús está planteando en este texto es una elección que debemos hacer todos los seres humanos que hemos pasado por esta vida y los que pasarán. Todos nosotros, por haber nacido en el pecado y ser practicantes de pecado, estamos en ese camino ancho que muchos, dice el texto, que andan por él. Y ese camino lleva a la perdición. Y esta mañana usted tiene que hacer una elección. ¿Usted quiere quedarse en ese camino ancho? ¿Usted quiere ser parte de esa manada guiada por el diablo al infierno eterno? ¿O usted quiere cambiar de camino y quiere seguir el camino de la vida y quiere seguir el camino de la bendición? Quiere seguir el camino de Cristo. Quizás usted no conoce a Cristo porque ha hecho muchas malas elecciones en su vida. De tal manera ha elegido mal que permanece en el camino ancho que le lleva a la perdición. ¿Por qué no levanta su mirada en esta hora y la pone en la cruz del Calvario? En aquella cruz donde hace 2000 años atrás Cristo murió. En esa cruz Cristo murió ocupando el lugar del pecador. Sí, su lugar y mi lugar, que somos pecadores. Y en esa cruz Cristo derramó su sangre preciosa. Y esa sangre, dice la Biblia, lo asegura la palabra de Dios, que esa sangre tiene poder para limpiar todo nuestro pecado. Y esa sangre tiene poder para abrir las puertas del cielo por toda la eternidad. Si en esta mañana usted reconoce que es un pecador, que es una pecadora, ¿por qué no hace una buena elección? ¿Por qué no hace una buena elección? Una elección que le va a afectar por toda la eternidad. Si usted elige por Cristo, si usted elige a Él como su Salvador personal, usted tendrá una eternidad junto a Dios. Usted gozará de la vida eterna prometida en la Biblia. La Biblia lo asegura una y otra vez en estas palabras. Todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Deje el camino ancho de la perdición. Venga al camino angosto de la vida. Cristo es el camino. Crea en Él y recibirá el regalo más maravilloso, el regalo de la vida eterna. Elecciones, elecciones, elecciones. Haga buenas elecciones para su vida. Y si usted ya conoce a Cristo, la mejor elección es tomar su cruz y seguirle cada día. Seguirle con fidelidad, seguir el camino de Cristo con pasión, volcar nuestro corazón al servicio de Dios con gran dedicación y consagración. Haga buenas elecciones en su vida. Elecciones que traigan vida y no muerte. Elecciones que traigan bendición y no maldición. Haga buenas elecciones y glorifique a Dios. Y que Él bendiga su palabra y bendiga su vida, mis hermanos, en esta mañana.